Capítulo 2. Desde el exterior, comparada con las demás casas de su alrededor, la nuestra no desentonaba en absoluto, pero una vez dentro, no era difícil darse cuenta de que mi familia no pertenecía a la zona. Mis padres me habían contado más de una vez que habían tenido mucha suerte al haber dado con una casa poco después de que acabaran las obras de la ampliación de la urbanización, cuando todavía estaban disponibles algunas de las viviendas más asequibles, algo más pequeñas, sin amueblar y con materiales menos nobles. Los de la promotora sabían que había familias a las que la idea de vivir en un lugar tan privilegiado, aunque estuviera claramente por encima de sus posibilidades, les resultaría de lo más atractiva. Que existen familias que prefieren mantener las apariencias, aunque signifique vivir ahogados, a aceptar su lugar. La mía era una de ellas. Sin embargo, aquella mañana de poco servían las apariencias externas, si en la casa ni siquiera había un muro que separaba la cocina del salón. Cocina americana la llamaban. Yo me inclinaba por estupidez. La sección de cocina era diminuta, tan solo dividida por una barra que no usábamos más que para ocultar dos taburetes incómodos y permanentemente abandonados, y el salón siempre olía ahumado. Por no hablar de que era imposible oír la televisión cada vez que el lavavajillas o la lavadora estaban en marcha. En resumen, la disposición de las zonas comunes de la casa no era nada conveniente, y en ese momento era más evidente que nunca, cuando tú aún dormías en el sofá a pocos pasos de mí, mientras yo le exigía a mi madre explicaciones en la cocina, observándola preparar el desayuno. «Mateo, el pobre no tiene a dónde ir», me susurró al acercarse para servirme un plato de tostadas. Mi madre se levantaba siempre antes de que saliera el sol, al igual que mi padre, solo que él se esfumaba antes de que nos despertáramos los demás para aprovechar el fresco de las mañanas en el campo, y ella, con su horario de profesora, tenía tiempo para hacernos el desayuno antes de salir a trabajar. Por lo visto, dejó el instituto a principios del curso porque sentía que no encajaba. Se ha tirado el año entero metido en su casa, por lo que lo que se dice amigos, no tiene. Y tu padre y yo somos amigos de sus padres de toda la vida, así que es lo que toca. Pero mamá, es que no lo conocemos de nada. Hablaba y mordisqueaba la tostada a la vez, nervioso. Bueno, de algo sí, pero sería casi mejor no conocerlo. ¿Es que ya no te acuerdas de cómo nos trataba a los demás niños de la plaza? Si le teníamos todos miedo. La gente cambia, Mateo. Y aunque no pretenda justificar su comportamiento, ni mucho menos, estoy segura de que tampoco ha tenido una vida fácil, respondió sentándose a mi lado. ¿Por qué nunca puedes ponerte de mi parte? Es que es típico de madres, de verdad. Solté con violencia la tostada sobre el plato a modo de protesta. Mi madre suspiró y miró al techo. Al no obtener respuesta ante mi huelga de hambre de 30 segundos, añadí: «Y me estoy oliendo que lo vais a meter en mi habitación, y no es justo. Además, si no tiene amigos, por algo será». «Ya, como que a ti te sobran, hijo». Sus palabras me afectaron más que si me hubiera dado una bofetada. Era consciente de que no era el chico más popular del instituto, pero duele especialmente cuando te lo recuerda tu propia madre. Además, si el problema es solo ese, pues que duerma con tu hermana, que para eso le compramos hace años la cama nido que nos pidió para sus fiestecitas de pijama. Apuntó con tono burlón y bebió de la taza de café con el meñique estirado a propósito. Y, como está cada día más enchochada de su Hugo, no creo que haya problemas por... Tú ya me entiendes. Lo que está claro es que aquí en medio no puede quedarse, que el sofá lo va a dejar sin espalda y no tiene privacidad alguna. En tanto que mi madre pronunciaba esas últimas palabras, el crujido del sofá desvió nuestra atención hacia el salón. Estabas de pie, con el pelo negro alborotado, los ojos hinchados, la camiseta arrugada y la mochila colgada de un hombro. Mirabas en nuestra dirección, pero no parecía que nos mirases a nosotros, sino a través de nosotros. «No hace falta que discutáis. Lo último que quiero es ser un estorbo. Ya encontraré otro sitio donde quedarme», dijiste, y bajaste la vista hacia el suelo. Te giraste y comenzaste a caminar hacia la puerta. «Ni se te ocurra, Zeus, no digas tonterías», te respondió mi madre, que se levantó, sorteó los muebles y te persiguió por el salón hasta colocarse entre la puerta y tú. «Aquí eres más que bienvenido. Lo que pasa es que Mateo está insoportable cuando se levanta, pero es cuestión de acostumbrarse. Cuando le pillas el punto, cae casi simpático y todo. Seguro que acabáis siendo amigos, ya veréis, ¿verdad, Mateo?» La mirada que me dirigió mi madre me informó de que mi verano entero peligraba. No tuve más remedio que responder con mi mejor sonrisa. «Claro, siento que hayas tenido que oír eso», me disculpé en un tono exagerado, una parodia de amabilidad antes de agregar: «Me presentaría formalmente y te diría que soy la oveja negra de la familia, pero parece que mi madre se las apaña solita para dejarlo claro. Y, bueno, supongo que te acordarás de mí. O no, pero, en fin, llego tarde. Hasta luego». Recogí mi mochila del suelo, metí en ella los libros de clase que, para horror de mi madre, tenía desperdigados por la cocina, además del cuaderno de dibujo del que nunca me separaba,
y salí de casa. Nico, a quien ya por entonces consideraba mi mejor amigo, me esperaba junto a la valla del jardín con unos ojos como platos. O eso creí vislumbrar entre los mechones color trigo que siempre le caían por delante de la cara. Era evidente que había oído el portazo que acababa de dar, pero me daba igual. No quería charlar, no quería desahogarme, solo quería alejarme de allí. En ese momento prefería estar en cualquier sitio menos en casa, incluso aunque ese sitio fuera el instituto. Nico debió de interpretar la expresión de mi rostro, porque me rodeó con el brazo sin hacerme ninguna pregunta en cuanto pasé por su lado, y acompasó cómicamente. En realidad, la mayoría de sus movimientos resultaban cómicos, por aquel entonces. Por si no te acuerdas bien, era un chico esquelético y demasiado alto que había conservado el aspecto desgarbado típico de la pubertad, hasta vestido con el traje más elegante. Sus pasos, a mis andares enfadados, en un intento de calmar las tensiones con su humor. Siempre podía contar con Nico en un mal día.